Hay promesas que suenan como agua en el desierto, pero son espejismos. Y hay una libertad que parece romper cadenas, pero termina forjando grilletes más pesados. ¿Cómo discernir entre lo que llena y lo que vacía? Entre la verdad que da vida y las palabras huecas que arrastran a la oscuridad. Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el segundo día de la segunda semana de una nueva serie sobre la segunda epístola de Pedro titulada Firmes y en Guardia. Esta es la última carta que el apóstol Pedro escribió antes de su muerte y contiene un mensaje urgente que la iglesia necesita escuchar con atención. Hoy vamos a mirar de frente una verdad incómoda pero necesaria. Hay voces que parecen traer esperanza, pero solo dejan vacío. Vamos a descubrir por qué Pedro los llama manantiales sin agua y qué significa que ofrezcan una libertad que en realidad esclaviza. Y juntos veremos cómo la gracia de Dios nos abre los ojos para distinguir lo falso de lo verdadero y por qué eso cambia todo. Si tienes una Biblia, busca 2 de Pedro 2, versículo 17 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Te voy a compartir algo personal que es muy importante para mí. Una oración que ha sido constante en mi vida desde que era un joven y comenzaba a andar en los caminos del Señor. Es una petición que le he hecho al Señor con toda sinceridad y la sigo haciendo. Señor, quiero conocerte. Solo quiero tu verdad. Lo único que me interesa es conocerte a ti y no quiero ser yo el que me guíe a tu verdad. Guíame, Señor, aunque tenga que cambiar todo lo que ya creo, aunque me incomode o me duela. Recuerdo que cuando comencé a orar de esta manera, leí Juan 17 del 1 al 3 por primera vez. O quizás fue la primera vez que el Espíritu Santo hizo resaltar estas palabras para que me alcanzaran. Pero en este capítulo Jesús alza sus ojos al cielo y dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mi hermano, la esencia de la vida eterna es conocer al Padre Celestial y a su Hijo. Jesús dijo: esta es la vida eterna, conocer al Dios verdadero. Hay muchos que creen en la existencia de Dios, pero no todos lo conocen. Hay muchos que pueden hablar de Él teóricamente, filosóficamente, pero ¿cuántos lo conocen? Ese ha sido el deseo de mi corazón, algo que me apasiona y me motiva cada día, pero quiero decirte algo más. Esto no es más que la obra del Espíritu de Dios en mí. Lo estoy viviendo, pero no viene de mí. ¡Qué misterio! Yo quiero esto, pero lo quiero porque Él quiso que lo quisiera. Me asombra. Lo amo porque Él me amó primero. Esto me humilla. Sí, mi hermano, me asombra y me humilla cada vez que lo medito porque estoy seguro de que si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la cual estoy firme, estaría perdido y sin esperanza. Ahora, el resultado de esta obra de Dios en mi corazón es que el pecado me atormenta y la santidad es mi anhelo.
No que ya sea perfecto, no me atormentaría el pecado si no estuviera presente aún en mi carne. Y no anhelaría la santidad si la estuviera viviendo perfectamente. Porque lo que ya es tuyo perfecta y actualmente dejaría de ser un anhelo y sería una experiencia perpetua, una satisfacción perfecta. Pero como hemos dicho muchas veces, somos a la misma vez santos y pecadores. Sin embargo, por medio del Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Y creo con todo mi corazón que aun siendo yo pecador, Cristo murió por mí. ¡Qué misterio! ¡Qué asombroso es! Esta gracia me conmueve cada día. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con lo que vamos a estudiar hoy? Bueno, es sencillo. Lo que llena al verdadero creyente que ha sido tocado por la gracia de Dios no está presente en los falsos maestros. Son personas vacías, que seducen a otros con promesas vacías, que predican un evangelio vacío que resulta en más vidas vacías. Escuchemos el texto de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es 2 de Pedro 2, del 17 al 22. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Gracias, Taimí. De nuevo, esto fue 2 de Pedro 2, del 17 al 22. En los versículos anteriores a este, Pedro nos ha venido describiendo primero la condenación de los maestros, luego sus características, y ahora nos va a presentar su condición actual. Pedro comenzó con su condenación porque era necesario entender que el problema que estos maestros presentan es grave. Presentó sus características para poder reconocerlos, porque es urgente poder identificarlos para protegernos, proteger su iglesia. Ahora, veremos su condición actual para entender mejor el problema que presentan y por qué debemos estar siempre firmes y en guardia. Lo primero que vemos es que los falsos maestros son personas vacías. Pedro dice, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Estas dos imágenes nos dan la idea de lo inútil que son estos maestros. ¿Qué es un manantial sin agua? No es más que un hueco. ¿Y de qué sirve una bruma impulsada por una tormenta si no trae agua? Estas imágenes son muy poderosas cuando pensamos en lo mucho que necesitamos el agua. Uno puede sobrevivir entre 30 y 60 días sin comida, dependiendo de varios factores, pero sin agua no duraríamos ni una semana, solo de 3 a 5 días. Pedro está diciendo que estos individuos no tienen dentro de ellos lo que se necesita para sostener sus propias vidas, y mucho menos la de los que los siguen. Jesús dijo en Juan 7, del 37 al 39, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Fíjate, el que tiene a Cristo tiene agua viva. El Espíritu Santo está en ellos, produciendo vida espiritual que resulta en una vida transformada. Pero estos maestros eran manantiales sin agua. No tenían vida en ellos ni podían ofrecerles vida a los demás.
Prometían agua y claridad a aquellos que estaban sedientos y confundidos, pero en cambio los dejaban resecos y confundidos. En el libro de Proverbios, una fuente de agua representa también la enseñanza que sostiene la vida espiritual. Proverbios 10:11 dice, fuente de vida es la boca del justo. 13:14 dice, la enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y 14:27 dice, el temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Sin embargo, los falsos maestros no eran justos, ni sabios, ni temían al Señor. ¿Cuál era su condición actual? Estaban vacíos espiritualmente, sin el espíritu que da vida, sin el poder de ayudar al que necesita agua viva. Sin la vida de Dios en ellos, estaban muertos, y Pedro añade que para ellos está reservada la oscuridad de las tinieblas. La oscuridad de las tinieblas significa la oscuridad más profunda, las tinieblas de afuera que describe Jesús en Mateo 8:12, de las cuales dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, vacíos, sin vida y condenados. Es una condición espantosa, mi hermano. Ahora, el problema de esta condición no es meramente personal. Otra vez, son maestros, y esa vaciedad espiritual que los condena no los afecta solo a ellos. Lo segundo que vemos es que los falsos maestros seducen con palabras vacías. Lee conmigo el versículo 18. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Observa las dos palabras con las que Pedro describe la forma de hablar de los falsos maestros: arrogancia y vanidad. Hablan con una confianza exagerada en la sabiduría y la profundidad espiritual de sus ideas. Sin embargo, a pesar de la seguridad con la que se expresan, son palabras vanas, porque lo que dicen no es verdad. Son como los que venden una cura milagrosa que no hace nada. De hecho, es peor, porque es una supuesta cura que más bien mata. Otra vez, seducen con palabras que parecen poderosas, pero son falsas y tan vacías como quienes las pronuncian. Pedro implica que estos maestros tienen malas intenciones. La palabra que se traduce como seducen es una palabra griega que proviene del ámbito de la pesca y la caza, donde se emplea cebo para atrapar a un pez o a un animal desprevenido. ¿Cuál es la carnada que usan? Los deseos carnales, la sensualidad. No sabemos cuáles eran los argumentos de estos maestros, pero si estuvieran hablando hoy, tal vez dirían cosas como: Dios te entiende. Es natural desear eso porque Dios creó tus deseos físicos y emocionales. No te condenes porque Dios no te condena. Negarte a ti mismo es negar al Dios que te creó. Cristo te hizo libre. Sé libre, gózate, disfruta la vida porque es un regalo de Dios. Ahora, es fácil leer esto y creer que solo se refiere a la inmoralidad sexual. Y por cierto, está incluida en la carnada, pero los deseos de la carne no solo son sexuales. Los deseos de la carne pueden ser deseos del poder, del dinero, de comida o de placer en general. Es egoísmo. Es ponerte a ti en el centro. Desde el principio, el enemigo ha tratado de lograr que busquemos las dádivas buenas de Dios, pero aparte de su voluntad, lo que las distorsiona para que nos dominen. Este problema todavía se presenta hoy. Hay predicadores cuyas predicaciones ofrecen esperanza en cuanto a necesidades materiales o emocionales, y su mensaje suena espiritual. Incluso citan las escrituras al predicar, pero el enfoque no es reconciliar al hombre con Dios. Más bien, estimulan los deseos carnales y prometen satisfacción para los que los siguen. Casi siempre añaden a esto un enfoque en la necesidad de ofrendar y dar diezmos a sus ministerios como la clave para experimentar estas bendiciones ofrecidas. Mi hermano, son carnadas y son palabras vacías. Ahora, un creyente firme puede oír eso y se da cuenta que es un engaño del enemigo. No concuerda con el evangelio de la gracia y el conocimiento de Cristo, pero los falsos maestros son astutos y se dirigen a quienes son inestables
y vulnerables a ser engañados por sus artimañas. Dice Pedro que se enfocan en aquellos que hace poco se escaparon de los que viven en el error. Son personas que se están interesando en el evangelio, que han comenzado a ir a la iglesia y a evitar el pecado que antes los dominaba. Se han acercado a la religión porque necesitan ayuda, pero se han encontrado con cazadores en vez de predicadores del evangelio. Pedro sigue apuntando la vaciedad de sus palabras en el versículo 19. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. En el tema de la moralidad, esta es una verdad muy importante. Cuando los ideales de la cultura se meten en la iglesia, se escuchan promesas de libertad. El mundo te dice que ser libre es complacer la carne y satisfacer los deseos naturales. Pero mientras más lo haces, más te enredas y más te controlan esos deseos. Es irónico que la promesa de libertad resulta en esclavitud, pero así son las promesas vacías de los falsos maestros. Fíjate bien en el problema. Ofrecen una libertad que no poseen porque ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pedro indica que ellos han sido vencidos por esos deseos y por esto son esclavos. Aquí podemos ver un contraste fuerte con el verdadero evangelio. El verdadero evangelio nos vence. Derriba nuestras defensas de orgullo y de autosuficiencia. La predicación del evangelio nos muestra que estamos muertos si Cristo no nos da vida. Y el Espíritu Santo nos hace ver que nuestra única esperanza es creer en Cristo y vivir por medio de Él. Vencidos por el evangelio, experimentamos en Él una verdadera libertad porque nuestros pecados son perdonados. Nuestra naturaleza es transformada y descansamos en las promesas verdaderas del evangelio. Sin embargo, y este es nuestro tercer punto, los falsos maestros predican un evangelio vacío. Ofrecen libertad, pero su mensaje resulta en esclavitud. Lo que sigue ahora es la condición actual de los que predican y los que creen en la predicación de un evangelio falso. Mira conmigo el texto comenzando en el versículo 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Mi hermano, la idea de que alguien estuviera hablando de Cristo, presentando un evangelio vacío, era una ofensa para Pedro. Y el apóstol no andaba con rodeos. Fue directo al problema. Estos hombres y todos los que viven por sus palabras van rumbo a la perdición. Un evangelio falso, por más bonito y agradable que suene, no tiene el poder para salvar. Recuerda, implica Pedro, que por medio del evangelio hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo. Recuerda que la gracia y el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo nos transforma. Pero estos hombres que deben saber esto han rechazado al Señor que predican. Conocieron la verdad sin conocer al que es fiel y verdadero. Y en vez de ser vencidos por el evangelio, se han enredado en el pecado que los vence, corrompe y mata. Nunca fueron hijos de Dios, sino que siguen siendo lo que todos somos por naturaleza. Bestias irracionales, animales controlados por sus instintos y sus deseos, y su condición postrera viene a ser peor que la primera. Quizás te preguntes, pero ¿cómo sabes que nunca fueron salvos? Debe ser obvio. Rechazaron el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Primera de Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Al negar al Señor, al no creer en su Hijo Jesucristo, nunca llegaron a ser hijos de Dios.
Escúchame, un hijo de Dios no es un perro que regresa a su vómito. Estos solo son puercas lavadas, cuya naturaleza los hace regresar al fango. Al regresar al fango, al ser enredados y vencidos, demuestran que su condena es merecida. Estas palabras nos deben servir de advertencia. Nuestra única esperanza está en el verdadero evangelio de Jesucristo, en el Espíritu Santo que regenera y aplica la obra redentora de Cristo a nuestros corazones, y en el amor del Padre que hoy nos llama al arrepentimiento, a la reconciliación y a la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él murió para salvar a todo aquel que en Él cree. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, hoy hemos visto que las promesas vacías siempre terminan en cadenas más pesadas y que los manantiales sin agua solo dejan más sed. No te conformes con palabras huecas ni con una libertad que no libera. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Cristo mismo es esa fuente y solo en Él hay vida, perdón y verdadera libertad. Corre a Él, bebe de su gracia y deja que sea su verdad la que llene cada rincón de tu corazón. Oremos. Padre, te damos gracias que ante la amenaza de falsos maestros que ofrecen promesas vacías, tú nos ofreces algo mejor, algo bueno, algo perfecto. Gracias por la oferta de salvación, de vida eterna que viene a través del conocimiento verdadero de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que sea esa obra del Espíritu Santo en nosotros la que nos está confirmando en esta fe y que nos está transformando cada día. Y Padre, danos la sabiduría para rechazar cada falsedad que se nos ofrezca. Padre, te pedimos hoy también por los que han sido atrapados por maestros como estos. Señor, rescátalos. Envíales un predicador. Envíales a alguien que les predique la verdad. Señor, y creemos que hoy mismo hay personas que han oído a un predicador y han oído la verdad proclamada a través de este mensaje. Que hoy pongan su fe en Cristo y que hoy nazcan de nuevo por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Señor, que hoy sea un día de salvación para ellos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos el Faro de Redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Continuemos esta increíble aventura de difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Firmes y en Guardia. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba
y para todo el mundo.